Radio Sensación 830M Estéreo presenta Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Democracia 3.0 es el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad, más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Participa con nosotros escribiendo al correo proyectodemocracia3.0@gmail.com. Llegamos a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Estéreo, en Caracas, Venezuela. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez, el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución número 21116. Asistente de producción Javier Torres y Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección general de Eliseth Useche. En internet puedes escucharlo en www.radiosensacion.com.be y permanentemente todos nuestros programas de Democracia 3.0 en modo podcast a través de la página www.radioweblatina.com/democracia 3.0. El calentamiento global es un aumento gradual de la temperatura promedio en la Tierra. Una explicación se basa en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan el calor del Sol en la atmósfera y causan un aumento en la temperatura superficial del planeta. Las actividades humanas, como la quema de combustible fósil, carbón, petróleo y gas, para generar la energía necesaria en el transporte, la industria y así como la deforestación, contribuyen a esta acumulación. Estas emisiones antropogénicas, esto significa que son causadas por el hombre, están alterando el equilibrio natural de gases y contribuyendo al aumento de las temperaturas. Por otro lado, las glaciaciones son períodos de enfriamiento global en los que grandes áreas de la Tierra están cubiertas de hielo y nieve. Estos eventos se ven producidos en ciclos a lo largo de la historia de la Tierra debido a cambios naturales en la órbita de la Tierra y la inclinación de su eje. Estos son llamados los ciclos de Milankovitch. Aunque estos cambios naturales son factores importantes, las actividades humanas no tienen influencia directa sobre las glaciaciones. A lo largo de la historia de la Tierra han habido múltiples periodos glaciales e interglaciales, periodos más cálidos. Estos son causados por cambios naturales en la órbita terrestre. El más reciente es el período de las glaciaciones del Pleistoceno, que culminó hace aproximadamente 20.000 años. En resumen, el calentamiento global es en gran medida resultado de las actividades humanas y su impacto en la composición de la atmósfera. Las glaciaciones, por otro lado, son eventos naturales causados por factores astronómicos. La ciencia ha estudiado tanto los patrones naturales de enfriamiento y calentamiento como los efectos de las actividades humanas en el clima actual y futuro. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. La depresión posparto es una forma de depresión que afecta a algunas mujeres después de dar a luz. Se caracteriza por una sensación persistente de tristeza, desesperanza y fatiga, que puede interferir significativamente en la capacidad de la madre para cuidar de sí misma y de su bebé. La depresión posparto es diferente a la tristeza posparto o el baby blue, que son sentimientos más leves y temporales de tristeza. Esta patología es experimentada por mujeres después del parto debido a cambios hormonales y emocionales de forma brusca. La depresión posparto puede ocurrir en cualquier momento durante el primer año después del parto, pero generalmente se manifiesta en las primeras semanas o meses. Sus causas son complejas y pueden estar relacionadas con una combinación de factores biológicos, hormonales, psicológicos y sociales. Algunos están incluidos en
cambios hormonales como estrógeno y progesterona disminuyen bruscamente, lo que puede afectar el estado de ánimo. La predisposición genética a trastornos del estado de ánimo puede aumentar el riesgo de depresión postparto. Los factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, las expectativas no cumplidas y la adaptación a la maternidad pueden contribuir también a esta patología. La falta de sueño, el agotamiento y los cambios en las rutinas diarias pueden aumentar el riesgo de depresión. La falta de apoyo emocional y práctico de familiares, amigos o de la pareja puede ser un factor contribuyente. El tratamiento para la depresión postparto puede involucrar una combinación de terapia y en algunos casos medicación. La terapia cognitivo-conductual y otras formas de terapia pueden ayudar a abordar los patrones de pensamientos negativos y desarrollar estrategias para manejar la depresión. Contar con el apoyo de familiares y amigos, así como la participación en grupos de apoyo para madres, puede ser beneficioso. En casos más graves, un médico puede recetar medicamentos antidepresivos para ayudar a estabilizar el estado de ánimo. Sin embargo, esto debe hacerse bajo la supervisión de un profesional de la salud. La frecuencia de aparición de la depresión postparto puede variar, pero se estima que puede afectar entre un 20 y 10% de las nuevas madres. Es importante destacar que la depresión postparto no es un signo de debilidad o falta de amor hacia el bebé. Las mujeres que la experimentan no deben sentirse culpables. La detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para ayudar a las madres a superar la depresión postparto y brindarles la atención que necesitan para cuidar de sí misma y de su bebé. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Estéreo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. La percepción y el concepto de un cerebro colectivo son aspectos interesantes que influyen en las decisiones tanto a nivel individual como grupal. Veamos cómo estos parámetros impactan en la toma de decisiones. La percepción. La percepción se refiere a cómo interpretamos y damos sentido a la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Nuestra percepción puede estar influenciada por factores como nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestro entorno. Esto puede tener un impacto significativo en nuestras decisiones. La percepción selectiva puede llevar a que solo prestemos atención a ciertos aspectos de la información y pasemos por alto otros, lo que puede llevar a decisiones sesgadas o incompletas. Los prejuicios y estereotipos pueden influir en cómo interpretamos la información y en las decisiones que tomamos sobre personas o situaciones. Nuestra percepción puede ser influenciada por nuestras emociones, lo que puede llevar a decisiones impulsivas o irracionales. El cerebro colectivo. Este concepto de cerebro colectivo se refiere a la idea de que un grupo de individuos puede pensar y tomar decisiones de manera colectiva como si fueran un único ente. Esto puede ocurrir en grupos pequeños, comunidades o incluso en una escala más amplia en la sociedad a través de la interconexión digital. En un cerebro colectivo, las opiniones y decisiones de los demás pueden influir en nuestras propias decisiones. Esto puede llevar a la conformidad, donde las personas ajustan sus decisiones para encajar con las del grupo. Un cerebro colectivo puede permitir una diversidad de perspectivas y habilidades, lo que puede enriquecer la toma de decisiones y la resolución de problemas. Sin embargo, en ciertos casos, un cerebro colectivo puede llevar a la polarización de opiniones, donde las opiniones extremas se amplifiquen y se refuerzan mutuamente. En un grupo grande, las personas pueden sentir que no tienen la misma responsabilidad individual en la toma de decisiones
lo que puede llevar a decisiones arriesgadas o a evitar la responsabilidad personal. En resumen, tanto la percepción individual como el concepto de cerebro colectivo tienen un impacto en la toma de decisiones, ya sea a nivel individual o grupal. Es importante ser consciente de cómo la percepción personal y las dinámicas del grupo pueden influir en nuestras decisiones y considerar una variedad de perspectivas y fuentes de información al tomar decisiones importantes. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Este comentario es acerca de la historia de los autos eléctricos. La idea de vehículos eléctricos se remonta al siglo XIX. En 1828, el húngaro Ángelos Jedlik construyó un pequeño modelo de vehículo eléctrico. Sin embargo, el primer automóvil eléctrico registrado se atribuye al inventor escocés Robert Anderson en la década del año 1830. En 1889, el inventor belga Camille Jasnevsky construyó el primer automóvil eléctrico en lograr una velocidad récord de más de 100 km por hora. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los vehículos eléctricos comenzaron a ganar popularidad en las ciudades debido a su facilidad de operatividad y la falta de humo. En el 1884, Thomas Parker construyó un carro eléctrico que funcionaba con baterías no recargables. En el año de 1889, la compañía Flocken de Alemania fabricó el primer taxi eléctrico. Además, ya en el 1882, se construyó el primer tranvía eléctrico para el transporte colectivo en Lichterfelde, Alemania. A principios y mediados del siglo XX, los vehículos eléctricos eran populares en áreas urbanas, pero el desarrollo de motores de combustión interna y la disponibilidad de petróleo a precios bajos llevaron a una disminución en su uso. Los autos eléctricos siguieron siendo utilizados en aplicaciones específicas como vehículos de reparto y carritos de golf. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la preocupación por la contaminación y la dependencia del petróleo renovó el interés en los vehículos eléctricos. Empresas como Tesla Motor comenzaron a desarrollar autos eléctricos de alto rendimiento y larga autonomía. A medida que las preocupaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad aumentaron, más fabricantes de autos comenzaron a producir vehículos eléctricos. En cuanto a la perspectiva de un cambio futuro hacia los autos eléctricos, la tendencia es positiva. Muchos países han establecido objetivos para eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna en favor de los eléctricos. Esto es, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. La tecnología de las baterías ha mejorado significativamente, lo que ha llevado a aumentos en la autonomía en los vehículos eléctricos y una mayor infraestructura de carga. En términos de eficiencia, los autos eléctricos generalmente son más eficientes que los vehículos de combustión interna. Tienen una mayor eficiencia energética en la conversión de la electricidad almacenada en la batería en convertirla en energía de tracción. Esto es, comparándolo con un proceso de combustión interna de motor a gasolina o diésel. Además, los autos eléctricos no emiten gases de escape, lo que contribuye a la reducción de la contaminación del aire y las emisiones de carbono. Ahora bien, la eficiencia total depende de factores como la fuente que genera la electricidad, si es una fuente renovable o no, y la producción de baterías y otros materiales. El ciclo de vida completo del vehículo, en muchos casos, estos automóviles eléctricos tienen un impacto ambiental menor en comparación con los vehículos de combustión interna,
pero es importante considerar todos los aspectos de sostenibilidad en la evaluación de su eficiencia. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Estéreo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. La simulación y la realidad son conceptos fundamentales que se refieren a aspectos diferentes de nuestra experiencia y percepción del mundo. La simulación se refiere a la creación de una representación o imitación de una situación, proceso o sistema. Puede ser tanto una representación visual o virtual, como una recreación de eventos o condiciones en un entorno controlado, por ejemplo, los videojuegos, las simulaciones de vuelo o las representaciones gráficas de fenómenos científicos. La realidad, por otro lado, es el estado o condición de las cosas tal como existen objetivamente. Es la experiencia tangible y auténtica del mundo que nos rodea, independientemente de nuestras percepciones o interpretaciones individuales. Estos conceptos pueden influir en la conducta humana de diversas maneras. De manera positiva, las simulaciones son herramientas efectivas para el aprendizaje práctico y el entrenamiento en situaciones peligrosas o complejas, como son en la medicina, la aviación o la ingeniería. Las simulaciones permiten a los científicos modelar y comprender fenómenos complejos que serían difíciles de estudiar en la realidad, como el clima o los efectos de enfermedades. Las simulaciones, como los videojuegos, pueden ser una forma de entretenimiento creativo que permite a las personas explorar mundos imaginarios y desarrollar habilidades cognitivas y motoras. De manera negativa, las simulaciones pueden generar una percepción distorsionada de la realidad si no se distingue claramente de ella, lo que puede llevar a confusiones y malentendidos. Algunas simulaciones de violencia o eventos extremos pueden desensibilizar a las personas ante la realidad de estos eventos, afectando su percepción de su gravedad. Las simulaciones adictivas como los videojuegos pueden llevar al aislamiento social y al descuido de responsabilidades cotidianas. Las simulaciones pueden hacer que las personas se sientan competentes en ciertas habilidades que no se traducen directamente en la realidad, lo que puede llevar a un choque con las expectativas del mundo real. La influencia positiva de la realidad consiste en la experiencia que la realidad nos proporciona, un entendimiento más profundo de los desafíos y problemas del mundo real, lo que puede llevar a la empatía y al deseo de resolverlos. La realidad exige respuestas adecuadas a situaciones inmediatas y puede mejorar nuestras habilidades en toma de decisiones en circunstancias auténticas. ¿Cómo influye de forma negativa a la realidad? Exponiéndonos a situaciones traumáticas o estresantes que afectan negativamente nuestra salud mental y emocional. La realidad puede presentar limitaciones y riesgos inherentes como peligros físicos o desafíos incontrolables. Esto puede tener efectos negativos en la seguridad y el bienestar. En última instancia, tanto la simulación como la realidad desempeñan roles importantes en nuestras vidas. Estas pueden influir en nuestra conducta de manera positiva o negativa. Depende de cómo interactuemos con ella y cómo la interpretemos. La clave radica en mantener un equilibrio saludable y una comprensión clara de cuando estamos interactuando con representaciones simuladas o cuando estamos experimentando la realidad en sí. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. En el capítulo de hoy, referido a la lucha en contra de la ideología de género, tenemos un tema que habíamos comentado anteriormente y que en esta oportunidad vamos a ampliar con más detalles. Se trata de los juegos de video en línea, donde existen interacciones entre los usuarios, bien sea por vía de chat o por vía de voz.
Existen filtros y protecciones en muchos juegos para evitar el bullying, el acoso y en algunos casos el bloqueo para el intercambio de ciertos datos de contacto. Pero hablemos de dos juegos en línea que son, a la fecha de hoy, los principales abismos de la moral y el medio para la captación ilegal de menores. Uno de ellos es Roblox y el otro es Second Life. Hablamos de juegos donde el usuario se conecta a mundos virtuales, donde se puede hacer infinidad de actividades. Fueron pensados inicialmente para el entretenimiento, pero que poco a poco se han convertido en los favoritos de toda clase de actividades ilegales. En estos juegos cualquier persona, sin importar su edad o ubicación, puede conectarse e interactuar con los demás usuarios mediante un avatar. Esto es un personaje en 3D que es su representación gráfica en ese mundo virtual. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias, porque no existe un límite respecto a la apariencia que puedes usar. Particularmente en el juego de Second Life, que permite usar un avatar de mujer o de niña y ser un señor detrás de la pantalla sin que los demás usuarios dentro del juego puedan saberlo. Podríamos pensar que esto es algo más o menos irrelevante o carente de riesgos, pero en la realidad sirve para atraer precisamente a otros niños quienes ven la figura infantil como confiable para interactuar, y es allí donde los acosadores aprovechan para cualquier barbaridad imaginable. En este punto seguramente te estarás preguntando qué tiene que ver estos juegos con el tema de ideología de género. Pues se trata de normalizar las interacciones de índole personal e íntima entre adultos y niños, a la vez que refinan las técnicas de manipulación a menores. Algo que se evidenció hace algunos años con el descubrimiento en Internet de un manual que describía las instrucciones sobre el abuso infantil y cosas que no se pueden ni nombrar en este espacio. Por cierto, durante años muchos pseudoperiodistas hicieron ver que esta información era una teoría de conspiración y cuando por fin sale a la luz, simplemente hicieron silencio. Entonces las piezas de este enorme entramado comienzan a calzar unas con otras, porque ese movimiento supuestamente feminista en conjunto con la secta del abecedario promueven el uso de la tecnología para adoctrinar niños en temas que por otras vías no han podido llegar. Ahora bien, aquí surgen dos temas importantes, porque el riesgo siempre va a existir, pero lo que hagamos nosotros es lo que realmente marca la diferencia. En primer lugar, los padres no pueden estar en un vacío de información o una ignorancia total de lo que hay en el mundo digital. La supervisión de los padres es fundamental para que no existan casos de acoso o algo más grave que involucre a niños o jóvenes. Sinceramente no estoy de acuerdo con restringir los juegos de video a los niños, porque está más que demostrado que aumentan de una manera increíble las capacidades de concentración y de toma de decisiones. Ahora bien, los juegos que, por su naturaleza, es de tipo ideológica, como los juegos que promueven el satanismo, los juegos de índole sexual y especialmente donde existen interacciones no supervisadas entre jóvenes y adultos, ya es otro tema del que se debe tener mayor responsabilidad dentro del hogar. No podemos esperar que gente con menos información que están en cargos públicos nos digan si un juego es apto o no para niños, porque lo hará en base a su propia moral y experiencia, sin tomar en cuenta los puntos antes mencionados. Lo que nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el control del Estado como principal administrador de la legalidad. El Estado tampoco puede ser un ente ignorante de la realidad, de los efectos que causan determinadas actividades, y no puede legislar en base a lo que no conoce. Y les pongo un ejemplo de principios de los años 90 en Venezuela, donde algunas alcaldías prohibían salas de juego de video porque promovían la violencia según ellos. Hoy vemos que esos antiguos juegos como Mortal Kombat, Mario Bros. O tantos otros que eran menos violentos que el Angry Bird de hoy en día, pero que al ser evaluados por las alcaldías ignorantes de la mano de juntas de padres que solo se daban golpes de pecho los domingos, mientras que en la semana lo hacían para pasar el whisky, es que nos damos cuenta que particularmente en Venezuela y casi toda América Latina no existe un ente que regule los juegos de video, tanto en contenido como en las interacciones que se hacen dentro de ellos, dejando apropiadamente en manos de los padres la regulación de los mismos, pero sin la debida información como la que te estoy dando en este programa. Y es importante aclarar que no tiene nada que ver con la edad. Existen niños de 8 años que son mejores en un juego bélico que muchos adultos hasta con experiencia militar. Por cierto, y hablando del tema de violencia, desde este espacio no comparto ese criterio de decir que los juegos de video vuelven violentos a los niños. Es un problema de control de ira y de cómo afrontan la imposibilidad de ganar una partida. Eso es un tema psicológico de base, siendo el juego de video un desencadenante, como lo podría ser la falta de destreza para encestar un balón de básquet. Para finalizar, el llamado es para esos padres que, aunque estén infinitamente ocupados, se involucren más en las actividades de sus hijos, para que puedan canalizar ese océano de información que los puede afectar negativamente.
y también para el Estado, que necesita estar más actualizado en los peligros que implican temas tan dinámicos que no hay tiempo para planificar dentro de una burocracia inefectiva. Ambos sectores en permanente comunicación para que el principal protegido sea ese niño que pasa una gran cantidad de horas expuesto en Internet. Ya regresamos en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Estamos de vuelta en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Esta es nuestra sección de finanzas y negocios de radioweblatina.com. En esta oportunidad, y atendiendo las dudas que hemos visto en redes, les traigo un tema que a su vez es una excelente oportunidad de negocios para que puedas generar ingresos sin importar en qué país te encuentres. Inicio haciendo la aclaratoria que aunque es un sistema muy seguro, con ganancias casi sin límites, debes tomar en cuenta que requiere una mínima inversión y obviamente tu esfuerzo para que puedas generar esos ingresos que van a ir subiendo a lo largo del tiempo. Se trata de generar ingresos a través de Google, la empresa del buscador que todos conocen, pero que tiene como parte de su plataforma una gran cantidad de servicios como YouTube y otros. Google tiene un sistema llamado Google AdSense, que es la gestión de publicidad para sitios web, aplicaciones y hasta para el mismo YouTube en canales que cuentan con la opción de monetización. En el programa de hoy vamos a enfocarnos en generar ingresos con el sitio web propio. Para esto hay una serie de pasos que debes tener en cuenta y cumplir para tener un sitio web que te genere esos ingresos que tanto quieres. Lo primero es definir a qué nicho de información te quieres dedicar, y esto tiene que ver con dos cosas muy específicas: el tipo de contenido que te gustaría crear y revisar cuál de estos tipos de contenidos están realmente en tendencia según inclusive los idiomas que puedas manejar. Te pongo un ejemplo: si te gusta el mundo del fitness, los ejercicios y la nutrición deportiva, es un nicho de información muy bien remunerado. Luego de tener el tipo de nicho definido, es que debes pasar a la creación del sitio web que vas a usar. En caso de que no tengas el conocimiento para hacerlo, recuerda que en radioweblatina.com prestamos el servicio de diseño web, tanto para comercios como orientado a este tipo de páginas web de información. Para lo cual, si deseas contactarnos, simplemente escribe al Twitter de Radio Web Latina. Una vez que tengamos el sitio web listo, debes comenzar a llenarlo de información. Eso sí, debe ser información escrita por ti o generada a partir de la inteligencia artificial y editada para que Google no lo vea como algo generado totalmente por un robot. La cantidad de contenido no es exacta y puede cambiar según las políticas de contenido de Google. Lo importante es cumplir con un mínimo necesario, que puede ser entre 20 y 50 artículos extensos con textos y fotos. Es importante tener en cuenta que el contenido debe ser apto para todo público. Para ello, lo recomendable es leer todas las reglas sobre esto que tiene Google AdSense en su sitio web. Ya cuando tienes todo tu contenido listo, lo recomendable es que el sitio web tenga algo de visitas, para lo cual lo ideal es que compartas el contenido a través de redes sociales. Así puedes medir el interés sobre ciertos temas que hayas compartido. Luego de esto es que vas a inscribirte en Google AdSense, algo que es gratis. Ellos deben comprobar mediante una serie de pasos temas de seguridad para poder aprobarte. Y uno de esos pasos es el envío de un PIN de seguridad que llega en un sobre por vía postal. Hay países como Venezuela donde es complicado recibir este sobre, pero que al tercer intento, si no te llega, ellos aplican otro método de comprobación para que tu cuenta esté verificada. Ya teniendo tu cuenta verificada, te van a pedir que tengas un sitio web para poder evaluarlo. Esto implica agregar la dirección del sitio web y otros pasos adicionales que ellos te irán indicando poco a poco. Este proceso de evaluación puede tardar unos 10 días aproximadamente, a veces menos tiempo, y es algo que depende 100% de Google. Si por alguna razón no te aprueban el sitio web, ellos te dirán las causas. La más común es que te digan que el contenido no es suficientemente de valor. Esto pasa cuando copias y pegas contenidos de otros sitios web. Por eso la necesidad de tener contenidos originales y con bastante variedad interna. Para lo cual, una vez corregidos esos detalles, puedes volver a solicitar la revisión de tu página web. En caso de que te aprueben sin mayor complicación, ya a partir de ese momento puedes poner la publicidad de Google en tu sitio web, mediante los diferentes formatos de banners que ellos te ofrecen, y empezar a generar ingresos con la cantidad de visitas que lleguen a tu sitio web. Es muy importante que tengas en cuenta que jamás debes hacer clic en tus propios banners, porque Google sabe esto y pueden penalizar tu cuenta. Aunque pueda parecer bastante largo el proceso, te aseguro que es una opción para generar ingresos muy buena, que te ayudará a tener un negocio casi en automático,
con una mínima inversión y con las ganancias casi ilimitadas, que pueden ser de algunos cientos de dólares hasta miles de dólares en caso de que dediques mayor esfuerzo. Recuerda que podemos brindarte la asesoría sobre este tema si nos contactas por el Twitter Radio Web Latina. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. El gobierno electrónico, también conocido como e-gobierno, se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar y agilizar la administración y prestación de servicios gubernamentales. Así también para fomentar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Esta modalidad implica la digitalización y automatización de procesos gubernamentales para facilitar el acceso a servicios y la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. El gobierno electrónico abarca una amplia gama de aplicaciones y servicios que incluyen la plataforma en línea que brinda información y servicios gubernamentales. Esto permite a los ciudadanos acceder a documentos, realizar trámites, pagar impuestos, entre otras actividades. Los servicios en línea que puede realizar son solicitud de pasaporte, licencia de conducir, inscripciones escolares, entre otras actividades. El uso de la plataforma digital para fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, como encuestas, consultas públicas y foros de discusión. Publicación de informes gubernamentales en línea para garantizar la transparencia y facilitar el acceso de datos y documentos públicos. Uso de sistemas electrónicos para optimizar la gestión interna del gobierno, como la administración de recursos humanos, finanzas y logística. Algunos ejemplos de gobierno electrónico en el mundo son Estonia, uno de los líderes en gobierno electrónico. Estonia ofrece una tarjeta de identificación electrónica que permite a los ciudadanos acceder a una variedad de servicios gubernamentales en línea, desde votar hasta firmar documentos oficiales. Singapur es conocido por su plataforma SignPass, que permite a los ciudadanos acceder a más de 1,000 servicios gubernamentales en línea. Corea del Sur introdujo una iniciativa llamada eGovernment 3.0 para proporcionar servicios gubernamentales personalizados y mejorados a través de canales digitales. India, el programa Digital India busca transformar la prestación de servicios públicos y promover la participación ciudadana a través de la tecnología. Algunas desventajas del gobierno electrónico consisten en que puede excluir a las personas que no tienen acceso a la tecnología o habilidades digitales. La gestión de datos personales y la seguridad en línea pueden ser motivos de preocupación. Si no se implementa de manera inclusiva, podría aumentar la exclusión de ciertos grupos de la sociedad. La dependencia de la tecnología podría generar vulnerabilidades en caso de fallas o ataques cibernéticos. En resumen, el gobierno electrónico busca aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. Aunque ofrece beneficios significativos, también presenta desafíos en términos de acceso, seguridad y equidad. Su implementación exitosa requiere de un enfoque integral y una consideración cuidadosa de los diferentes aspectos involucrados. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Estéreo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. ¿Qué es el conocimiento filosófico? Muchos historiadores y académicos coinciden en que la mejor manera de poder entender la raíz y los ejemplos de filosofía práctica es teniendo presente que la filosofía en su forma más pura es un principio intelectual y analítico que da origen a la investigación científica de la actualidad. El propio término filosofía es un concepto que se compone de dos palabras de origen griego, philo, que literalmente significa todos los sentimientos de afinidad y empatía que están directamente relacionados con el amor, y sofía, que literalmente significa sabiduría.
Esto quiere decir que muchos de los ejemplos de filosofía que conocemos son el resultado de investigaciones y divagaciones racionales de estudiosos y artistas analíticos que se dedicaron a estudiar y difundir algunos principios de la naturaleza del ser humano por amor al conocimiento. Dentro de los ejemplos de conocimiento filosófico podemos hallar todos los estudios y planteamientos racionales que dan origen a muchas de las disciplinas científicas que se fundamentan en principios abstractos que rigen la vida del ser humano dentro de la sociedad, como la economía, las leyes, la psicología y la justicia. Para hacer una descripción más precisa de qué se llama método filosófico, es necesario tener muy en claro que el principio fundamental dentro de la filosofía, sea la de buscar una razón lógica para explicar el porqué de las cosas, o justamente esta necesidad de racionalizar y darle una estructura lógica a todo lo que nos rodea, es donde surgen los principios básicos de cada uno de los ejemplos de filosofía y sus respectivas corrientes ideológicas. Sus dos ramas más importantes son la filosofía occidental y la filosofía oriental. Tomemos el caso de la filosofía occidental. Sus 10 corrientes más importantes están orientadas en un estudio que las rastrea hasta la antigua Grecia, una sociedad en donde un principio, la figura del filósofo ya era percibida como una parte fundamental dentro del sistema político y judicial que establecía los fundamentos para la convivencia de los ciudadanos dentro de cada una de las comunidades independientes conocidas como polis. Una nota del autor aquí es identificar polis o comunidades como agrupación de personas, no como estructura de ciudad. Algo esencial dentro del ejemplo en la filosofía occidental es que el desarrollo y expansión de la misma está directamente relacionada con el auge de la palabra escrita. Para los primeros filósofos griegos, la escritura representaba la manera más efectiva de hacer que el conocimiento pudiese perdurar y ser transmitido dentro de la sociedad. Sus corrientes más destacadas son el idealismo. El idealismo es percibido como un desarrollo de la lógica y el razonamiento analítico. Su planteamiento central es: los objetos y fenómenos a estudiar corresponden a hechos que son perceptibles de forma tangible dentro de la realidad. Y el ejemplo clásico de esta filosofía se puede ver representado en la frase: los objetos no existen sin una mente que los haga posible. Su representante más famoso es Platón y Parménides. Esta corriente de pensamiento filosófico es la antítesis teórica y analítica del idealismo en todos los sentidos. En líneas generales, dentro de la corriente realista podemos encontrar todos los ejemplos de conocimiento filosófico más enfocado a la racionalización de principios más abstractos. Su planteamiento central es que todo el universo tiene una razón y lógica de existir independientemente de la percepción, interpretación o análisis racional que el individuo pueda agregarle. Su representante más famoso es Santo Tomás de Aquino. Escepticismo, planteamiento general cuya base es: la raíz de todo pensamiento o razonamiento yace dentro de la propia duda. En otras palabras, los filósofos escépticos son aquellos pensadores que tienden a dudar constantemente de cualquier planteamiento analítico con la finalidad de poder profundizar en la raíz lógica que sostiene al argumento teórico. Sus representantes más famosos son Pirrón y Timón el xilógrafo. Dogmatismo. El dogmatismo sostiene que la capacidad de razonamiento del ser humano es la única forma en que conceptos como la realidad o la existencia pueden tener un fundamento teórico. Pero a diferencia de otros ejemplos de métodos filosóficos similares, los dogmáticos no consideran necesario la necesidad de recurrir a procesos intelectuales para profundizar en el porqué de los fundamentos teóricos. Sus representantes más famosos, Pitágoras y Parménides. Relativismo. Planteamiento central: el diseño de una doctrina de pensamiento racional, siempre y cuando los mismos cuenten con un principio lógico. El concepto de realidad parte de la percepción individual de cada persona. Se basa en el estudio de lo que es y qué no es. Su representante más famoso es Protágoras. Subjetivismo.
Sostiene que el conocimiento va de la mano con las habilidades de percepción y análisis de cada individuo, en lugar de ser solo el resultado de unos principios metafísicos preconcebidos. Su planteamiento central, la razón y la lógica, representan únicamente el punto de partida dentro de las ciencias que estudian el conocimiento. La verdadera finalidad de la filosofía, según el subjetivismo, consiste en observar cómo los elementos cognitivos hacen que las personas puedan tener una determinada percepción de la realidad y el conocimiento. Su representante más famoso por excelencia es Friedrich Nietzsche. Empirismo. Esta doctrina señala que el conocimiento es un proceso que se fundamenta en la experiencia adquirida, bien sea de forma directa o indirecta. Su planteamiento central es el conocimiento que un individuo posee en una consecuencia directa de las experiencias que él mismo ha tenido a lo largo de su vida. Su representante más famoso, John Locke y David Hume. Racionalismo. El conocimiento propiamente dicho se basa más en lineamientos de deducción lógica que en adquisición de experiencias de vida. Su planteamiento central percibe al ser humano como un ser con una capacidad de racionalización y análisis natural. Su representante más famoso es René Descartes. El criticismo surge como una doctrina filosófica en donde el conocimiento del ser humano surge como fusión entre su experiencia y su capacidad de razonar lógicamente. Planteamiento central es: sin sensibilidad ningún objeto sería dado y sin entendimiento ningún objeto sería pensado. Es la base fundamental para todo el planteamiento analítico y metafísico que existe tras el criticismo. Su representante más famoso es Immanuel Kant. Y para cerrar la lista de las más importantes occidentales tenemos el pragmatismo. Para los filósofos pragmáticos, la idea de una verdad absoluta sencillamente no existe. Es decir, que el conocimiento es un principio que tiene su origen a través de las experiencias sensibles. La principal idea del pragmatismo es que el concepto de lo verdadero debe estar más enfocado a los principios prácticos que parten de todas aquellas cosas que se pueden experimentar a través de los sentidos. Su representante más famoso es Charles Sanders Peirce. Las corrientes filosóficas orientales, por otro lado, son consideradas una segunda rama del conocimiento y está representada por todos los fundamentos analíticos y pragmáticos que conforman la filosofía oriental. La filosofía oriental se centra más en el conocimiento que establecen a la razón y el conocimiento como elemento fundamental para la vida dentro de la comunidad. Es decir, que mientras los filósofos europeos se centran más en estudiar el pensamiento como un principio para la formación crítica del individuo, los filósofos orientales ven la verdad y la realidad como una serie de principios racionales que van más enfocados hacia el estilo de vida del ser humano como parte de una comunidad. Si bien la palabra escrita ha servido como un medio para hacer llegar a los principios y fundamentos de las filosofías orientales a los países occidentales, la mayoría de las corrientes filosóficas de Asia son vistas por muchos estudiosos como ejemplos del conocimiento racional impartido por generaciones a través de la palabra hablada. Entre los pensamientos más conocidos se destaca filosofía india o hinduismo. La filosofía india es un sistema de pensamiento y racionalización en donde los principios espirituales de los primeros pobladores del continente y la conciencia del todo actúa como un sistema de influencia energético interconectado. Todo esto da origen a una filosofía con una visión muy particular de la finalidad del ser humano dentro del universo. Su planteamiento central es: el hinduismo percibe la estadía del ser humano dentro del mundo físico como un estado de trascendencia perpetua en donde el alma de un mismo ser es capaz de materializarse en múltiples formas hasta que finalmente cumple con su propósito dentro del ciclo de vida. Su representante más famoso es Sarvepalli Radhakrishnan. Filosofía china. Históricamente, el primer manuscrito de filosofía china que se conoce es el Libro de los Caminos. Sin embargo, muchos estudiosos e historiadores han confirmado que las bases metafísicas y racionales que existen dentro de este libro tienen su origen en una tradición oral que data del período neolítico.
Su planteamiento central está centrado en la promoción de ejemplos de la vida cotidiana, del conocimiento filosófico heredado de las dinastías más importantes del país, como son la dinastía Shang, dinastía Qing y la dinastía Han. La filosofía china es la variedad de escuelas de pensamiento que existen dentro de la China. Todas ellas comparten algún principio teológico común. Su representante más famoso es Confucio. La filosofía japonesa surge como la combinación de las influencias teocráticas y filosóficas de la influencia china, budista y algunas corrientes del pensamiento occidental introducidas al país en el siglo XVII. Planteamiento central es asimilar un sistema de sabiduría práctica enfocada principalmente en aspectos como la disciplina, el conocimiento y el sistema jerárquico dentro de la sociedad. Su representante más famoso es la Universidad de Kioto. La filosofía budista, los planteamientos metafísicos y su profundo pensamiento del ser humano como un ente que tiene la capacidad de hacer su camino a la iluminación a través de la contemplación y la meditación, han hecho de esta corriente uno de los ejemplos de filosofía oriental por excelencia. Su planteamiento central radica en el conocimiento pleno de todos los elementos que forman parte de la realidad. Su clave es el estado físico, intelectual y espiritual que permite llevar una vida más armónica dentro de nuestro entorno. Su representante más famoso es Siddhartha Gautama. La filosofía islámica, el nomadismo y la estructura social en base al comercio de los pueblos persas y las tribus de origen árabe les permitieron tener un acercamiento más profundo a las culturas más dominantes del mundo antiguo. Con el tiempo, esto dio lugar a un sistema moral, social, ético y universal que terminaría por centrar las bases de la filosofía dentro del mundo islámico. Su planteamiento central son los principios de la escuela de pensamiento aristotélica y de principios pragmáticos, pero en unas bases sólidas metafísicas, producto de las enseñanzas de los discípulos del profeta Mahoma. Su representante más famoso es compartido entre el primer gran maestro dentro de este estilo filosófico y su nombre Aristóteles, y el segundo gran maestro, el turco Al-Farabi. Coloca tu negocio a la vista de todos en Internet. Diseño de sitio web con publicidad incluida por un año. Más información en www.radioweblatina.com. Si eres estudiante de medicina y buscas libros en formato digital, ingresa en www.medicosenlinea.net y pide tu descuento con el cupón Democracia 3.0. El Instituto de Desarrollo Cristiano tiene para ti una excelente colección de libros en digital. Escribe al Instagram Instituto de Desarrollo Cristiano para más información. La invitación es para el próximo lunes en Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Escríbenos al correo proyectodemocracia3.0 @gmail.com. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución 21116. Asistente de producción Javier Torres y Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección de la doctora Eliseth Useche. Democracia 3.0 llega a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Estéreo en Caracas, Venezuela. También por la vía internet a través de www.radiosensacion.com.be y los programas de Democracia 3.0 todos están en modo podcast en www.radioweblatina.com/Democracia 3.0. Que pases buenas tardes. Radio Sensación 830 M Estéreo presentó Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Hasta el próximo programa.